Vamos a continuar con nuestra programación aquí en TV Noticias, estableciendo un contacto con el colega Flavio Araneda. Entiendo, nos tiene información importante del banco de sangre. Como usted seguramente sabe, en pandemia el banco de sangre siguió funcionando, pero se vio afectado como todas las instituciones por el miedo de la gente, por contagiarse, un montón de cosas. Entonces queremos saber cómo está el banco de sangre y cómo poder colaborar a que mantengan el nivel que tenían antes de la pandemia. Flavio, ¿cómo estás tú? Hola Hugo, buen día. Tal y como mencionabas, nos encontramos en el Centro de Sangre de Concepción para hablar sobre esta materia, un pilar de la sociedad dentro de la comunidad, donde se ha visto afectada también la donación durante la pandemia por un 20% menos. Nos acompaña en esta instancia la doctora, directora de este centro de salud, la doctora Cristina Martínez, que nos va a comentar cómo ha sido este proceso de cambio y también el llamado a la sociedad para donar sangre. Doctora, buen día. Hola, muy buenos días. Como dice, efectivamente, la donación disminuyó en forma importante durante la pandemia. Fundamentalmente la donación familiar, porque disminuyó la donación en los hospitales y la gente tenía miedo de ir a los hospitales, y también disminuyó la transfusión. Esto generó una crisis en el país, salvo en aquellos lugares en que la donación altruista estaba más desarrollada, como es el caso de Concepción, que es la ciudad altruista per se del país, y en toda la macro-red sur, que es una zona que se extiende de Curicó hasta Victoria, que es la red con la cual trabaja el Centro de Sangre de Concepción y que llevaba un tiempo ya desarrollando la donación altruista y que ya está en un 50%, hoy día 58% en relación al 37% del país. Por lo que la crisis a nosotros nos afectó mucho menos y logramos tener un buen abastecimiento gracias a los donantes altruistas, que se mantuvieron donando, porque a diferencia del donante familiar, es un donante que estaba comprometido con la sociedad, por lo tanto no tuvo miedo de venir a donar de nuevo cuando lo invitamos a venir a donar durante la pandemia. Por ello yo quiero hacer un reconocimiento, porque tuvimos las donaciones las cifras más elevadas durante la pandemia en la Casa del Donante, más de 13.000 donaciones, gracias a todos estos donantes que tienen tan instalado en sí el concepto de cohesión social y el sentido de la donación como un bien común. Claro, tal como usted mencionaba, muchas cosas afloraron en la pandemia, pero este tipo de situaciones se mantuvo. ¿Cuántas donaciones diarias se necesitan para mantener un stock disponible que, ya nos comentaba, desde Curicó hasta Victoria se transmiten estos componentes sanguíneos para abastecer a más de 25 hospitales? Públicos y privados. Nosotros abastecemos a toda la comunidad, no importa si está en un hospital o en una clínica. Esto es gracias, todos los días requerimos un promedio de 260 donaciones, que oscila, algunos días necesitamos 320, etcétera, y estamos recogiendo donaciones en cada una de estas ciudades, Linares, Talca, Curicó, etcétera. Y en la noche esto se procesa. Si nosotros tenemos menos donaciones, pudiera ser que algún enfermo no reciba el componente sanguíneo que requiere. Por lo tanto, este es un compromiso que tenemos asumido y que no podemos fallar nunca, ni en días festivos, etcétera. Nosotros trabajamos siempre a las 24 horas y tenemos que estar haciendo acciones de marketing social y constantes llamados para que no caiga la donación en ningún momento. Y en pandemia menos, porque los pacientes que se hospitalizaban estaban mucho más comprometidos y requerían los componentes que se necesitaban. Hoy día la demanda está aumentando más porque todos los pacientes de cirugía electiva que no se operaron durante pandemia, hoy día requieren hacerlo y algunos quizás con algunas mayores complicaciones. Por lo tanto tenemos que redoblar los esfuerzos y aumentar la donación en estos momentos para cubrir también esta demanda creciente. Doctora, claramente la pandemia puso en suspenso, hubo mucha cirugía y operaciones de mayor complejidad para priorizar a pacientes COVID. Y referente a lo mismo, doctora, ¿hay algún tipo de impedimento para las personas que hayan tenido COVID-19 y quieran donar luego de haberse dado de alta de esta enfermedad? No existe ningún impedimento. De hecho, tenemos muchísimos donantes que inmediatamente después que se recuperaron, volvieron a donar sin problemas y han repetido sus donaciones. Así que una vez que se recupera, la persona está sana, se siente bien, es como antes, no hay ningún problema. Doctora, recordémosle a las personas, a los televidentes que nos están mirando en estos momentos a través de TVU Noticias, cuáles son los requisitos para donar y cuándo pueden hacerlo y dónde.
Bueno, nosotros tenemos 3 puntos de donación en Concepción. Una, la casa de Enrique Molina, 45, aquí en el barrio Universitario. La casa en Barros Aranas, 1111, que fue el antiguo centro de sangre y que se reabrió de nuevo. Y tenemos otro punto de colecta en el Hospital Regional, en el Centro de Atención Ambulatoria, en el 2.º piso. Todos estos lugares funcionan todos los días en horarios distintos que se puede consultar en la página web, donasangreconcepcion.cl. Hoy atendemos por agendamiento para mantener el aforo y para respetarle a la persona su horario y no demorarlos más de 1 hora, 10 minutos. Eso es fundamentalmente el esquema. Estar sano, sobre 50 kilos, sobre 18 años y muchísimas ganas de ayudar a otra persona, de prolongarle la vida quizás a alguien que nunca va a conocer, que nunca va a ver, pero que sabe que es un ser humano más que está dentro de la comunidad. Así es, Hugo, un sentimiento altruista, un pilar en la sociedad, la donación de sangre, la empatía como algo fundamental para resguardar la salud de todas y todos, tanto acá en Concepción y como también en los principales hospitales de la macro zona sur. Sí, ojo con ese datito, con el que entregó la doctora. Los pacientes contagiados de COVID también pueden donar sangre, no es impedimento para llegar a donar sangre, así es que hay que recuperar las cifras, las estadísticas del banco de sangre. Muy bien, Flavio, muchas gracias, que estés bien. Sí. Hasta luego, Hugo, nos encontramos en un nuevo contacto. Ahí estaba Flavio Aranea, nuestro colega, dando cuenta de lo que está pasando en el banco de sangre que ha seguido trabajando, ¿no es cierto? Había una baja cerca de un 20%, nos contaba el colega, 20% en los donantes altruistas y hay que volver a recuperar esos niveles. Muy bien, es hora que revisemos los titulares de los medios de la Universidad de Concepción.